La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, nos encontramos en esta ocasión con la arqueóloga Laura Solar Valverde. Ella es la corresponsable, es parte de un equipo de trabajo que actualmente está realizando actividades de excavación, se puede decir, en la zona sur del estado de Zacatecas. Muchas gracias, Laura, por la entrevista. Gracias, Jania. Nos tocó estar recientemente en la inauguración de la zona arqueológica Las Ventanas en Juchipila. Y dijiste una frase muy bonita durante el acto protocolario en el que estuvo el director del Centro de Líneas Zacatecas, el director nacional también, Diego Preto, donde decías que invertir en el rescate del patrimonio era invertir también en la salud moral de un pueblo. ¿Por qué no hablamos de eso, Laura? Gracias, Jania. Sí, el hacer trabajo arqueológico, todo el proceso de investigación y habilitación de una zona arqueológica es muy costoso, implica muchos esfuerzos, implica la suma de esfuerzos de los 3 órdenes de gobierno y presupuesto desde el día primero. Pero todo este recurso que a veces se pudiera pensar cuando estamos frente a situaciones en el país que tienen prioridades en términos sociales, en términos de salud, que quizá destinar recursos a este tipo de proyectos podría ser un derroche del presupuesto nacional. Pero en realidad todo el recurso que se invierte para recuperar estos sitios, además de que aproximadamente el 80% representa recurso destinado a pago de salarios, es decir, genera empleos, también tiene lógicamente la posibilidad de generar una derrama económica en cada localidad a partir de ser un atractivo para el turismo. Esos son como 2 valores que tiene el trabajo arqueológico que son reconocidos más o menos. Pero la parte que es medular de esta inversión es precisamente que el mensaje que hay detrás de invertir recursos en la recuperación de tu patrimonio es que estás recuperando a la vez una imagen de todo un pasado, en este caso arqueológico, pero podemos hablar de patrimonio histórico, podemos hablar de patrimonio gastronómico, de patrimonio cultural. Estamos recuperando elementos que nos dan un sentido de identidad. Así es. Todos los seres humanos en cualquier lugar del mundo necesitamos sentir que pertenecemos a algo. Somos seres sociales por naturaleza y es lo que nos distingue del resto de los animales. Este sentido de pertenencia, cuando está asociado, lógicamente de la historia aprendemos cosas buenas y cosas no tan buenas. También hemos tenido errores como seres humanos, pero cuando como una sociedad te vinculas o le das valor a aquellos restos materiales que representan nuestra identidad y que son vestigio de una época en la que hubo aciertos en la adaptación a los lugares, en el desarrollo de las ciudades, donde existió una cosmovisión muy compleja, es decir, donde las sociedades estaban demostrando ser muy, muy capaces y tener muchos motivos de orgullo, pues es una forma de adoptar también uno mismo ese orgullo. Claro. Entonces, de esta manera, cuando nosotros recuperamos el patrimonio o invertimos en él, lo que estamos haciendo es mantener estos elementos de identidad y darle a la sociedad más refuerzos para sentirse orgulloso de sí mismo. Por supuesto. Y eso, lógicamente, para cualquier individuo es fundamental. El término salud moral fue el que más me llamó la atención porque estamos todos necesitando en este momento tener ese tipo de salud, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Así es, no es un secreto que vivimos una crisis social en términos de identidad y de muchas otras. Hay demasiados elementos de enajenación hoy día. Ajá. Que pueden desviar nuestra atención de nosotros mismos y desde luego de la sociedad que nos rodea. Entonces, todo eso va enfermando la moral de las familias, de los pueblos, de las comunidades, y en el momento en el que reforzamos estos sentimientos de arraigo, de orgullo, de unión, que nos convierten en miembros de lo mismo y además de algo que es digno de orgullo, pues lógicamente estamos haciendo un contrapeso a estas otras tendencias, al aislacionismo y a la enajenación, que son pues lo que causa tantos problemas hoy día. De acuerdo. Ustedes están haciendo un trabajo muy interesante en la zona sur del estado.
Se acaban de inaugurar apenas el año pasado la zona arqueológica del Teúl de González Ortega, un pueblo mágico maravilloso donde afortunadamente viven ustedes y pueden deleitarse con esta gastronomía sensacional, con la bondad de la gente, con la generosidad de los vecinos. Y recientemente se inauguró apenas el 2 de agosto de este año el Cerro de las Ventanas, pero nos decías que no son las dos únicas zonas arqueológicas en las que actualmente se está trabajando. Digamos que son las que están abiertas en este momento en esa zona, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito más de estas otras zonas de las que no tenemos conocimiento? Tradicionalmente se piensa que Zacatecas se localiza en una región donde no hubo muchos desarrollos prehispánicos, y esto es falso. Las investigaciones arqueológicas ya de décadas atrás han demostrado que los desarrollos prehispánicos en este lugar fueron igualmente complejos que otros en el México antiguo, y si bien existen actualmente 4 zonas arqueológicas ya propiamente excavadas, restauradas, habilitadas y abiertas al público, hay muchos más sitios que han sido registrados y que pues en algunos casos aguardan ser investigados con fines también a su habilitación, y en otros casos pues como reservas de investigación. Hay sitios, hay pues centros ceremoniales, restos de centros ceremoniales, vestigios de sociedades antiguas en prácticamente cualquier cabecera municipal del estado, ¿no? Desde luego son distintos tipos de sitios de los que estamos hablando. Hacia la parte centro y norte del estado estamos hablando de sociedades menos complejas, cuyos asentamientos son pues más discretos en términos de arquitectura y su cultura material. Y hacia el centro y sur del estado sí hubo desarrollos un poquito más grandes, hablando por ejemplo de arquitectura ya monumental. Tenemos en el centro del estado la zona arqueológica de La Quemada, que es emblemática del estado. En el norte el sitio de Altavista, es un centro ceremonial muy importante. Y en el sur, como comentaba, bueno, actualmente ya está el Cerro de las Ventanas, el Cerro del Teúl, pero también está, por ejemplo, el Cerro de San Miguel, en el municipio de Momax. Hay vestigios de un centro antiguo en Tlaltenango. De Nochistlán, por ejemplo, también hay una zona arqueológica importante. Además, Nochistlán, por ejemplo, es un lugar donde en tiempos de la conquista se dio la confrontación entre los hispanos y la población local, y hay vestigios de aquel tiempo. En Valparaíso tenemos, por ejemplo, evidencias de los primeros episodios de sedentarismo en el estado. Entonces, el estado es rico en evidencias prehispánicas desde los albores de nuestra era y hasta el momento del contacto, desde luego también después. Entonces, lo que hace falta son recursos económicos suficientes, que nunca lo serán, para empezar a rescatar y hacer todos los trabajos de excavación, restauración, etcétera, etcétera. Por eso están enfocándose primero, en el caso de la zona sur, en la del Teúl y en la de las Ventanas. Hay una gran diferencia entre lo que podemos ver, la monumentalidad que hay en la zona arqueológica del Teúl, con lo que vimos durante la inauguración del Cerro de las Ventanas. ¿En qué radica esta diferencia? ¿Nos puedes decir, por favor? En realidad, el Cerro de las Ventanas es más monumental que el Cerro del Teúl, solamente que hay menos trabajos realizados a la fecha enfocados a su investigación y restauración masiva. Digamos que está en una etapa muy temprana. Sí, a pesar de que ha habido proyectos de trabajo en ese sitio desde hace mucho tiempo, desde el 2002 se gestionó el primer proyecto de investigación en la zona. Han sido proyectos, no todos los proyectos de arqueología enfocan el trabajo de investigación, de excavación extensiva y restauración para la apertura, porque además tampoco es deseable restaurar todos los sitios. Cuando nosotros excavamos un vestigio y lo dejamos expuesto para la visita pública, también lo estamos sometiendo a un deterioro constante y a un riesgo de afectación de muchos modos, social y natural. Entonces, ¿cómo deciden entre excavar o dejarlo? Hay una serie de condiciones que se tienen que dar. En este caso, se consideró importante, por ejemplo, habilitar el Cerro del Teúl y el Cerro de las Ventanas por su cercanía con las con las cabeceras municipales, por el interés que hubo en su momento, tanto municipal como estatal y federal, para aportar recursos. El apoyo, por ejemplo, de la Cámara de Diputados ha sido fundamental, aportaciones que ellos han hecho, a veces porque alguien tiene un interés en un cierto municipio, desde luego también por la importancia histórica del sitio. En el caso del Cerro del Teúl,
porque además está vinculado a una zona de monumentos históricos, o sea, se suman una serie de características o valores que hacen poner en balanza y decidir que sí es conveniente habilitar y abrir un sitio. Por eso se tomó la decisión de abrir estas. Sí, y aún así es problemático porque una vez que uno inaugura, todo el esfuerzo y el recurso invertido no es que ya llegaron a una meta, sino por el contrario, en ese momento se generan toda una serie de nuevas responsabilidades y obligaciones que hay que atender. Entonces sería imposible cubrir como todo eso para todas las zonas arqueológicas. La inauguración del Cerro de las Ventanas se debió sobre todo como al marcaje de un inicio de actividades que se van a realizar, ¿no? Porque efectivamente vemos algunos vestigios ya descubiertos, ya restaurados, pero nos dices que en monumentalidad es incluso mayor la del Cerro de las Ventanas que la del Teúl, y la del Teúl es extraordinaria. Sí, el Teúl es extraordinario, aunque los constructores del centro ceremonial del Cerro del Teúl aprovecharon la elevación natural del cerro y los programas constructivos no fueron tan masivos. Cuando uno ve la zona arqueológica en su totalidad, sí te da esta imagen de monumentalidad. Ellos, además el cerro forma parte de la zona misma y ellos supieron aprovechar eso muy bien. En el Cerro de las Ventanas hubo que hacer adecuaciones al cerro, también en el Teúl, pero mucho más intensivas, más parecido a como se hizo en La Quemada, por ejemplo. La Quemada es un sitio impresionante. Los volúmenes constructivos, los taludes, la estabilización pues que requirió todo eso para poder establecer ahí el centro ceremonial es impresionante. El Cerro de las Ventanas en algunos aspectos es comparable y por eso no ha sido fácil trabajarlo, porque además los vestigios más monumentales se encuentran en la parte alta. ¿En la parte de la Acrópolis? Sí, es la que le llamamos la Acrópolis, que significa ciudad en lo alto, ¿no? Es un término prestado del griego, donde subir, por ejemplo, agua, que es un elemento básico para la restauración, ya representa en sí muchos problemas. Lógicamente en algún momento se va a hacer, pero a lo que voy es que hasta ahorita no había sido la meta de los proyectos previos excavar, liberar y restaurar de manera masiva la zona. Hoy día lo que sí vemos es un avance en términos de la habilitación, o sea, aquí lo que es bien importante para el visitante que llega al Cerro de las Ventanas es que el paisaje es un paisaje muy peculiar. Nos encontramos como en una zona ecotonal donde se integran elementos del paisaje de distintos tipos y eso lo convierte en un lugar muy exótico. Entonces el visitante tiene que ir abierto a recibir, a escuchar, a ver. Hay insectos que son como muy raros, hay sonidos que uno no espera. Ir receptivo, porque a veces estamos tan concentrados en nuestro celular y en la televisión que ya hemos perdido mucho ese contacto con la naturaleza, la capacidad de asombrarnos, de absorber lo que estamos experimentando. Y por eso la primera cédula que te recibe en el sitio es eso, activa tus sentidos. Desde aquí tienes que ser más sensible, ¿no? Claro. A los sonidos, a lo que ves, a lo que no ves, pero ves huellas de, ¿no? Entonces se hizo un esfuerzo por integrar, respetar el paisaje e integrar el circuito de visita a volver muy placentero el recorrido. Y lo es, ¿eh? Muy pesado. Es pesado y por eso exactamente era muy importante poner áreas de descanso y arreglar los caminos. Se colocó información en estas áreas de descanso para que el trayecto sea una oportunidad de aprendizaje. O sea, no podemos pensar en las zonas arqueológicas como bajarnos del coche y llegar a la pirámide. En sí, las zonas arqueológicas o los centros ceremoniales antiguos eligieron un lugar de emplazamiento por una razón y eso lo convierte en parte integral del sitio. Entonces uno cuando llega a una zona arqueológica tiene que tener eso en mente. El cerro en sí, la cañada en sí, la roca o donde esté ubicado los vestigios forman parte de ellos, integral. Entonces tratar de ser sensible a eso, ¿no? En el Cerro de las Ventanas ahorita está en proceso de restauración el vestigio emblemático del sitio, que es una construcción que se adecuó a un abrigo rocoso, que ya está fechado en el año 700 después de Cristo. Eso lo convierte en un vestigio muy antiguo y verlo en pie, cuando uno se pone a pensar los 1300 años o más que han pasado, o sea, la gente aprovechó la ladera del cerro para... La roca, un abrigo rocoso para colocar una fachada de material, mampostería, que se asume fue un observatorio astronómico.
En el Cerro de las Ventanas también tenemos, por ejemplo, toda esta parte de la Acrópolis, que son 8 hectáreas de conjuntos arquitectónicos monumentales. La parte de arriba del La parte cerro. de arriba. Monumentales, en serio monumentales, más que, como ya comentamos, que el Cerro del Teúl y que otros sitios. Y también en la ladera baja encontramos vestigios de la ocupación más tardía del cerro. Ya hacia el siglo XIII, por ejemplo, de nuestra era, hay conjuntos arquitectónicos de ese tiempo. Entonces, todo el cerro fue habitado durante muchísimos años. ¿Cuántos años? ¿Alrededor de 500? No, desde los inicios de nuestra era, porque en las faldas del cerro se han localizado vestigios de tumbas de Tiro. Entonces estamos hablando de los inicios de nuestra era y hasta un par de siglos antes de la conquista. Cuando llegaron los hispanos ya estaba abandonado el centro ceremonial, pero eso nos sitúa más o menos en 1400 años de ocupación. Si yo te pregunto cuánto tiempo va a durar la excavación, que fue una pregunta del día de la inauguración muy recurrente, yo creo que la respuesta será nunca. No nos va a tocar ver terminado eso nunca, ¿cierto? Tenemos que recordar que los centros ceremoniales antiguos pues eran ciudades completas. Hoy día pensar en recuperar una ciudad que ya está enterrada es imposible en su totalidad. Sin embargo, eso ocurre en todas las zonas arqueológicas. No existe alguna que se haya agotado por completo, salvo a lo mejor si alguna se encuentra dentro de un abrigo rocoso, ¿no? Por ejemplo, un campamento de cazadores-recolectores, y eso quizás. Porque también las metodologías de investigación cambian, según el sapo es la pedrada. Si estamos excavando un campamento de cazadores-recolectores, lo hacemos con muchísimo más minuciosidad, cuidado, detalle y tiempo. Si estamos excavando conjuntos arquitectónicos, desde luego también lo hacemos con mucho cuidado, pero es más voluminosa lo que se observa, ¿no? Cuando se termina. Entonces, en el Cerro de las Ventanas ya estamos iniciando una etapa donde se va a excavar y restaurar ya conjuntos arquitectónicos mayores. Eso significa que sí, esperemos que sí lleguemos a ver Ojalá. más conjuntos habilitados que los que vemos el día de hoy. Lo que sucede es que, como ya comenté, los proyectos previos tenían otros objetivos de investigación. Entonces, no quiere decir que va a tomar otros 20 años restaurar un Digamos, edificio. el proceso de restauración va a ser mucho más acelerado. Sí, claro. De hecho, este año se va a terminar la restauración de las ventanas, el vestigio emblemático del sitio. Eso pues nunca se había hecho hasta la fecha y se va a concluir este año. Se va a completar la excavación y restauración de un conjunto pequeño en las faldas del cerro que la Plaza de los Altares se llama, que sí ha sido parcialmente excavado. Y entonces ya nos perfilaremos una vez que terminemos con este trabajo pendiente y heredado de otros proyectos, ya perfilar nuevas excavaciones en la parte más monumental. Que así sea. Quiero que menciones, por favor, a los integrantes de este equipo de trabajo que han colaborado los últimos años, tanto en el Cerro del Teúl como en el de las Ventanas, porque es importante que los zacatecanos sepamos que hay un gran equipo de trabajo alrededor de estas actividades. ¿Quién más integra este equipo de trabajo? Bueno, Peter Jiménez encabeza ambos proyectos, el Cerro del Teúl y el Cerro de las Ventanas. Ha sido investigador en el estado desde hace muchísimos años. Y él, además de actualmente encabezar estos proyectos, él sentó las bases de los proyectos desde su origen hace mucho tiempo, porque estamos hablando de que hubo un proceso de registro de estos sitios, un proceso de gestión, mucho trabajo para que pudieran realmente los proyectos existir. Y no solamente los del sur del estado, pero ahorita hablamos de estos. Bueno, hace 10 años aproximadamente que se iniciaron los trabajos en el Cerro del Teúl, hubo un proceso muy interesante del cual estamos muy orgullosos de incorporar a la comunidad. Así es. Entonces sí, efectivamente hubo gente que estudió arqueología participando en los proyectos, pero principalmente hubo un proceso de capacitación de la gente y un desarrollo local para participar en esto. Y eso dio como resultado pues la formación de cuadros de profesionales que, aunque no tienen un título de universidad, son realmente mejores técnicos y mejores académicos que algunas personas incluso del gremio. ¿Cuántas personas aproximadamente se integraron a ese equipo de la comunidad del Teúl? En sus mejores tiempos, en los tiempos de apogeo del proyecto del Teúl, llegamos a ser 60 personas. 60 personas. Y por eso fue posible hacer un trabajo tan monumental de excavación y restauración en tan relativamente poco tiempo. También hubo recursos, ¿no? Y en eso hay que reconocer a las instituciones, tanto al Instituto de Antropología, por supuesto, como a los gobiernos local, federal, municipal, estatal y a la Cámara de Diputados y a la sociedad, a las asociaciones civiles que también participaron. Y
En sí, el proyecto fue de manera natural reduciéndose poco a poco. Actualmente lo integramos el arqueólogo Luis Martínez, zacatecano también, Peter Jiménez y yo como arqueólogos, y está enriquecido el equipo de trabajo con Miguel Ángel Maciel y Mayra Rivas, que son gente del TEUL que a lo largo del proyecto estudiaron sus carreras y que las han aplicado de manera asombrosa a la arqueología, a favor de la arqueología y de la institución. Entonces, básicamente somos nosotros quienes atendemos estos sitios y también, por ejemplo, en Valparaíso tenemos proyectos con la comunidad de recuperar los sitios de las tumbas de Tiro, construir un museo. Hay el interés por parte del municipio de Momax también de empezar a regularizar la tenencia de la tierra allí en el Cerro de San Miguel. También en Nochistlán hay interés, entonces ahí andamos como un poco por todos lados. Quisiera comentar a la gente que visite las zonas arqueológicas que no olviden que deben de llevar pues ropa cómoda, su agua, su sombrero, porque a veces de eso depende muchísimo la experiencia que tengas. Y también asumir una actitud de respeto, ¿no? Porque nos encontramos ante... Evidentemente. En el Cerro de las Ventanas destaca que la suma de esfuerzos intrainstitucionales, o sea, de las distintas coordinaciones del Instituto de Antropología, hizo posible presentar una zona con toda la infraestructura que debe tener, de lo cual no pueden presumir la mayoría de las zonas arqueológicas. Entonces yo creo que eso es algo de valorar. Los zacatecanos deben ver ahí remunerado el esfuerzo que siempre han puesto y el interés en su patrimonio arqueológico desde tiempos de Francisco García Salinas. El instituto realmente inauguró esta zona de manera muy digna, con una exposición gráfica permanente que introduce al visitante, una exposición temporal sobre los trabajos de salvamento para la construcción del edificio, un centro de atención que tiene todos los servicios, señalética para que la gente se lleve mucho del sitio, todo. Entonces, es que tenemos todo para una visita mágica a nuestras zonas arqueológicas. Como tú vives allá, para tratar de convencer a nuestros espectadores, diles por favor, si van al TEUL, ¿qué deben de comer? ¿Qué les recomiendas comer en el TEUL? En el TEUL hay muchísimas cosas que valen la pena. Yo lo que les recomendaría a los visitantes que vayan al TEUL es ponerse en contacto con la Oficina de Turismo Municipal, porque todavía hay cosas que no están formalmente ofreciendo servicios al público, por ejemplo, como que uno llega y va a tener gorditas de horno, que es de los manjares de allá. En hoja de exacto, roble. En todos lados. Pero sí, si se ponen de acuerdo, entonces se pueden mandar a hacer, organizar un poco más. Está en proceso el municipio de ya poder dar una oferta turística formal, pero nos encontramos en esta etapa en la que todavía no hay suficiente afluencia para mantener los lugares permanentemente abiertos. Y luego cuando llega la gente a veces no encuentra todo. Pero si realizamos un paseo, una visita, digamos, nos ponemos en contacto con quien debamos de... Exacto, con las oficinas de turismo del municipio, y ellos les pueden recomendar dónde... Se encargarán de recibirlos. Sí. Hay un paseo muy bonito en la presa, rentan trajineras para que uno pueda recorrer la presa. Y puedes ahí pescar y se puede pescar. ¿Cómo le llaman? Hay también un plan que le llaman Plan Los Álamos, en la Sierra de Los Álamos, para acampar un fin de semana. Maravilloso, porque además la señora te cocina lo que quieras, entonces tú estás ahí en tu fogata y por acá te llegan las viandas de tamales y gorditas de horno, una maravilla. Está desde luego las mezcaleras, ¿no? El mezcal muy bueno que se consigue en la región. Hay muchos valores que tiene el pueblo, y en sí el pueblo en sí mismo, pues es un agasajo conocerlo, ¿no? Entonces, tenemos patrimonio arquitectónico, patrimonio gastronómico, patrimonio arqueológico y cultural, porque todavía se conservan muchas tradiciones. Entre ellas, una de las más importantes, que ya se ha perdido en la mayoría de las ciudades mexicanas y pueblos, la gente es muy amable todavía, todo el mundo te saluda y te puedes sentir tranquilo. Pues qué afortunados son de vivir en el TEUL de González Ortega. Vamos a invitar a la gente a que visite tanto la zona arqueológica del TEUL como la del Cerro de las Ventanas, y ojalá que nos puedan acompañar ustedes en un recorrido. Sería un lujo tenerlos a ti y a Peter en este recorrido por estas zonas al que tanto trabajo y tantos recursos le han invertido. Muchísimas gracias y muchas felicidades, de verdad. Gracias.
La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.